Hoy me encuentro con el documentalista y cineasta Camilo Tavares, autor de un trabajo muy interesante sobre el golpe contra João Goulart en 1964 y particularmente la participación de Estados Unidos en el mismo. Vamos a charlar un rato con él de esa historia y de la desestabilización en general, porque hoy Brasil vive una situación muy similar, esta vez en contra del Partido de los Trabajadores y de la presidenta Dilma Rousseff. Camilo, muchas gracias por recibirnos, y la primera pregunta que te hago es: ¿qué significó ese golpe de 1964 para la sociedad brasileña? Bueno, el golpe de 64 en Brasil fue un gran retroceso de las conquistas populares que estaban en marcha. O sea, hubo todo una conquista de la sociedad hacia sus derechos por la tierra, por la educación, por el voto de los más pobres, y eso fue interrumpido de una manera drástica con el golpe civil-militar, porque no fue solo un golpe militar, sino que hubo todo un apoyo de la sociedad brasilera, que después se descubrió que tuvo un gran apoyo de todo el dinero que Estados Unidos invirtió en Brasil desde 62, o sea, 2 años antes del golpe, cuando hubo un gran plan de media, un gran plan de convencimiento de la opinión pública brasilera por el embajador de Estados Unidos en la época Lincoln Gordon, que hizo una conjuntura muy grande para poner la idea de que João Goulart, que era un presidente brasileño electo por el voto popular, era un gran comunista. Entonces la sociedad brasilera tuvo en los años de 62, 63 y 64 una falsa idea de que João Goulart representaba un peligro comunista, ¿no? Todo en el contexto de la Guerra Fría. Las conquistas sociales que se perdieron con ese golpe de 1964, ¿pudieron ser retomadas en algún momento de la historia política de Brasil? Sí, después de 21 años de la dictadura, ¿no? Solo en 85 con las elecciones, ¿no? Para presidente, Brasil empieza una nueva marcha hacia esas conquistas sociales que estaban olvidadas, ¿no? La reforma agraria es una, o sea, que hasta hoy día nunca se concretizó, ¿no? O sea, varios gobiernos, Sarney, Fernando Henrique, Collor fue una desgracia, después Lula y Dilma empezaron a dar más fuerza a la gente del campo, pero la reforma agraria hasta hoy día nunca se hizo de una manera institucional. O sea, hay muchos intereses del agrobusiness, ¿no? De todas las multinacionales que actúan en Brasil, ¿no? Por la soya, por la caña de azúcar, ¿no? Y eso, hay un gran conflicto en el campo que hasta hoy día sigue muy latente. O sea, es un problema que hasta hoy no se ha resuelto, ¿no? Y esos poderes civiles que vos mencionabas como aliados a los militares en el golpe de 1964, ¿cómo evolucionaron a través de estos más de 50 años? ¿Siguieron manteniendo los hilos de la política y la economía dentro de esta sociedad? Yo creo que sí, o sea, tenemos la UDN, que es toda la fuerza de la derecha, ¿no? En el campo, sigue muy activa en el Congreso, ¿no? Tenemos todas las grandes multinacionales, ¿no? Que son Monsanto, Bunge, Cargill, con una bancada muy fuerte en el Ministerio de la Agricultura. O sea, todo el Congreso, la estructura del Congreso sigue enfocada en los intereses de los más poderosos, ¿no? Eso es algo que no ha cambiado desde la dictadura militar hasta hoy. Obviamente hay más representación popular, pero si vamos a analizar, o sea, quién el Congreso representa, yo infelizmente tengo que decir que los intereses son de los más ricos, de los más poderosos. Mencionabas que 2 años antes del golpe los medios comenzaron a preparar a la sociedad para la destitución de João Goulart. Estando aquí en Brasil me da la impresión de que ahora se vive una situación similar. ¿Vos cómo lo describirías, lo que sucede actualmente en comparación con el 64? Sí, infelizmente la opinión pública brasileña es muy boba, o sea, cree mucho en los medios de comunicación, ¿no? Y la televisión, TV Globo, Bandeirantes, ¿no? Y otras, los periódicos, ¿no? O sea, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, en Río o Globo, ¿no? Veja, que es una revista de
gran circulación. Todos ellos tienen una crítica muy dura al gobierno de Dilma, pero nunca hacen críticas y no demuestran la noticia contra otros políticos de PSDB, Aécio, Serra, que también están comprobadamente involucrados. Cunha, ¿no?, que es el líder del Congreso, que tiene pruebas de que tiene dinero en bancos fuera de Brasil, y la prensa, la media no habla de eso. O sea, es una disparidad muy muy grande entre lo que se habla mal de Lula, de Dilma, y no se habla nada de los otros políticos. O sea, obviamente eso es absurdo, ¿no? Y lo que la media hace, y Globo muy fuerte en eso, pone todavía un odio de clase muy muy fuerte. O sea, como que cuando cubre una manifestación que hay en la Paulista, del apoyo al gobierno de Dilma, ¿no?, y siempre la cámara es con planos de la gente saliendo, sino como si fuera únicamente de rojos, ¿no?, vermelhos, como se dice aquí, y con una idea muy atrasada, ¿no?, todavía de lo que es el color rojo, como si fuera una amenaza. Eso me asombró mucho. O sea, yo dije, ¿qué pasa, no? O sea, 52 años después de la Guerra Fría, ¿no? O sea, Brasil todavía vive como si fuera un fantasma del miedo al color rojo, ¿no?, del comunismo, del socialismo. Y es una postura que la media sin duda ha hecho un gran mal, está haciendo un gran mal a toda la sociedad brasilera al no poner la noticia de un modo imparcial, ¿no?, de mostrar los dos lados. No, eso no se hace, ¿no? Se hace únicamente de criticar y mostrar la corrupción en el gobierno Dilma o en el gobierno Lula, pero nunca dice, no, fueron los políticos, Cunha, Aécio, etcétera, ¿no? Entonces la media está haciendo un gran daño a la sociedad brasileña. Camilo, me comentaban que la red O Globo, que ahora parece como el principal medio conspirador, fue justamente creado poco tiempo después del golpe contra Goulart. ¿Podrías describirme cómo fue ese proceso? Bom, o Globo, né, o Roberto Marinho, né, tuvo una aproximación muy grande con todos los dictadores, ¿no?, del gobierno militar brasileño. La concesión pública fue dada en 64 para 65 y Globo obviamente se tornó un gran major de comunicación en Brasil. Y es evidente, o sea, hay pruebas, hasta se hizo una película, ¿no?, comparando a Roberto Marinho al Citizen Kane, al ciudadano Kane, ¿no? Y obviamente Globo siempre estuvo en defensa del gobierno militar, ¿no? Fueron muy pocos los periodistas que lograron hacer una denuncia hacia las violaciones de derechos humanos o hasta sobre la violencia en el campo, ¿no? Son noticias que Globo nunca pone en su pantalla. Y eso siguió, o sea, desde 64 hasta 85, cuando empezó a haber el proceso democrático, Globo tuvo una postura de apoyar a Collor en la elección donde estaba Collor contra Lula, una nítida y muy clara apoyo a Collor contra Lula, y infelizmente eso sigue. O sea, todos los noticieros de Globo News que pasan lo que está ocurriendo hoy día en Brasil, se ve que Globo asume una postura muy contra el gobierno más popular, ¿no?, que fue electo por el pueblo, ¿no? ¿Y los dueños de Globo son los mismos hasta el día de hoy? La familia Roberto Marinho sigue, claro, en la dirección de TV Globo. Son los hijos de Roberto Marinho que siguen en TV Globo. Camilo, ya para ir terminando, si tuvieras que describirme qué está pasando hoy en Brasil, ¿qué me dirías? Bueno, lo que veo es que la sociedad brasileña tiene más participación en las calles de lo que había hace 10, 15, 20 años, ¿no? Eso es una cuestión muy positiva, pero lo que me da mucho miedo es lo que pasa en el Congreso. O sea, el proceso contra Dilma es un absurdo y está en marcha por el Congreso. ¿Por qué? Porque son los diputados que están siendo juzgados, porque obviamente hay pruebas que ellos tienen dinero en Suiza y están siendo juzgados por la ley brasileña. Eso nunca había pasado antes. O sea, el gobierno Dilma tiene sus errores, obviamente, pero hizo una cosa muy buena, que es poner en la ley adelante de los privilegios políticos que estos diputados y senadores tienen, y eso obviamente incomodó mucha gente y es lo que a mi ver está haciendo todo este proceso de impeachment.
¿Y por qué te parecen que ahora funcionan las campañas mediáticas para destruir la imagen tanto de Dilma como de Lula y antes no? Porque me hablabas de que durante la campaña entre Collor de Mello y Lula también había una fuerte campaña, y entiendo que siempre Lula fue muy atacado por los medios, pero sin embargo pudo llegar al poder y tener muchos años ejerciendo la presidencia junto a Dilma Rousseff. Pero ahora sí parece que los medios han construido esta posibilidad de destruir la imagen de los líderes. ¿Por qué ahora sí y antes no tanto? Lo que creo es que fueron acumulando el poder en la opinión pública de un convencimiento contra el PT, contra el rojo, el color rojo, y también creo hubo errores muy graves de PT en perder su base, o sea, de hacer alianzas, de vender el alma al diablo, ¿no? Todo lo que fue el gobierno de conciliar intereses, que a mi modo de ver fue un gran error, porque ahí el gobierno de izquierda más popular perdió su característica. Camilo, muchas gracias por estos minutos en Ojo con los Medios. Gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Maravilla. Gracias.